para que Satanás no se aproveche de nosotros. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Amén, lo leemos todos juntos. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas o maquinaciones, dice otro texto. Amén, Eduardo, ayúdame. Sí, me suena. Padre, gracias por tu palabra, Señor. La mesa ya está servida, Señor, y queremos, Dios mío, recibir nuestra porción, Señor, de tu palabra en esta tarde, Señor. Oramos, Dios, para que tú uses a tus siervos, Padre, y que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos recibir esta palabra y vivir en ella. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie. Siéntese. Siéntese. Que Dios le bendiga. Todos en algún momento hemos tenido luchas, ¿verdad? Hemos tenido batallas, hemos sentido que queremos rendirnos, ¿cierto? De hecho, es muy fácil rendirse. Es como una vez me acuerdo que le subí al WhatsApp cuando estábamos en pandemia, y el Señor, traté de subir un cerro, no lo logré, fue mucho más fácil bajar. El Cerro San Cristóbal. No llegué a la Virgen, no me dio para llegar a la Virgen caminando, no pude. Y te das cuenta que bajar es mucho más fácil. Es mucho más fácil bajar. La vida cristiana es en aumento. Dice la Biblia, el que es santo, santifíquese todavía. Pero la Biblia te enseña y Dios te enseña que tienes que proseguir, que tienes que seguir, que tienes que avanzar, que no te debes rendir, que a pesar de las muchas luchas, no tienes el derecho de rendirte. Sí puedes quejarte. Ante Dios sí puedes quejarte. En oración a Dios sí puedes llorar, puedes reclamarle, puedes quejarte, porque somos sus hijos. ¿Amén? Pero está mal cuando tú y yo nos dejamos motivar o dejamos que nuestras palabras hablen desde nuestra depresión, desde nuestra angustia, desde nuestra situación. Me doy a entender, cuando tú estás triste hablas cosas tristes, ¿cierto? Cuando tú estás contento hablas cosas contentas. Entonces nuestro estado de ánimo muchas veces condiciona nuestro lenguaje, ¿cierto? Tu estado de ánimo, ¿cómo les dije? Condiciona nuestro lenguaje. Todavía estoy llorando. Nuestra situación, nuestro ambiente muchas veces marca o nos dice cómo hacer las cosas o cómo decir las cosas. Cuando estamos mal, por ejemplo, lo más típico, cuando te falta dinero, lo más normal es hablar mal. La desesperación te hace hablar mal. La situación te hace hablar mal. La guerra, la lucha que tienes, o una enfermedad o una crisis te hace hablar en forma negativa. ¿Cierto? Yo creo que a todos le ha pasado. Amén. En algún momento cuando le decimos, Señor, ya no quiero más por esto, Señor, yo no puedo lograrlo, Señor, yo ya no puedo, Señor, es que me falta esto, y entonces nuestras carencias condicionan tu lenguaje. Nuestras carencias muchas veces nos hacen hablar mal. Y dice la palabra que el poder de la vida y el poder de la muerte está en la lengua. Amén. O sea, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, dice la palabra del Señor. Entonces, lo que tú dices tiene un efecto. Lo que tú hablas, ocurre algo cuando tú hablas. Amén. Cuando tú pronuncias alguna palabra, ya sea en forma negativa o en forma positiva, algo va a ocurrir. Algo va a pasar. ¿Han visto que las mamás tienen ese don? Te vas a caer, y uno termina cayéndose. Algo parecido. Cuando tú hablas mal o cuando tu lenguaje lo dejas influenciar desde la depresión, desde la guerra, desde la escasez, desde la pobreza, tu vida se va a ver marcada por esa forma de hablar. Por eso la Biblia, el Señor nos dice, diga el débil, fuerte soy, diga el débil. Porque cuando tú dices las cosas, tu mente empieza a cambiar. Amén. Cuando tú te juntas con gente depresiva, tú te vuelves un depresivo. Cuando tú te juntas con gente triste o melancólica, a ti te afecta. Porque la gente vive hablando de sus penas, vive hablando de sus fallas, vive hablando de lo que perdió, de lo que no puede alcanzar, de las cosas que no tiene, y a la larga te afecta.
y va condicionando tu lenguaje. Y eso es lo que no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que por medio de nuestras palabras Él puede hacer algo en contra de nosotros. Por eso el Señor muchas veces nos insta a orar, a buscar su presencia, a leer la palabra. Dice la palabra del Señor que nuestra forma de hablar sea con cantos, con salmos, con acción de gracias. Nuestra palabra debe ser sazonada. Dice, hay un salmo que dice, el Señor te dice, abre tu boca para que yo pueda llenarla. Cuando tú le das comida a un bebé, el bebé tiene que abrir la boca. Para que el Señor te pueda bendecir, tú tienes que abrir la boca y dejar que la palabra, acordémonos que la palabra es el pan, que te pueda alimentar. Nuestra palabra, la palabra bíblica, lo que sale, cada versículo que Dios puso en la Biblia, es una forma de que tú y yo podemos cambiar nuestra forma de pensar. Amén. Cuando hay luchas, cuando hay batallas, cuando hay aflicción, cuando tú alabas, en esa situación las cosas cambian. ¿Quién no ha estado triste? ¿Quién no ha estado abatido? ¿Quién no ha estado melancólico, depresivo? Yo muchas veces estuve en un trabajo hace años que normalmente trabajaba solo, y llegaba un momento de las 3 a las 6 de la tarde que me encontraba solo durante tuve como 2 semanas así, y me entró una angustia por no tener con quién conversar. Y te das cuenta que tú necesitas hablar. Puedas o no sociabilizar bien, pero tú necesitas hablar con alguien. Tú necesitas expresar lo que sientes, tú necesitas expresar tus miedos, tus emociones, pero tenemos que tener cuidado cuando nuestras palabras van condicionadas por nuestro entorno. La lucha que estás teniendo en este momento, ese círculo que te está rodeando, no puede determinar tu lenguaje bíblico. No puede determinar lo que va a pasar después. Por eso la Biblia dice que vamos a ir de poder tras poder, de victoria tras victoria, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces te das cuenta que son versículos que cambian tu forma de pensar. Que a pesar de que haya mucha controversia, mucha lucha, muchas batallas, cuando tú te paras, como decía en la alabanza, yo me paro enfrente de la victoria. Amén. Las cosas cambian. No le puedes dar las armas, tus armas, a tu enemigo. Una vez el pastor me lo dijo. Tú no puedes proveerle al diablo de armas. Amén. Y cuando tú le provees al diablo de armas, cuando tú eres depresivo, cuando tú dices, Señor, me rindo, cuando tú no caminas en fe, dice la palabra del Señor que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Cuando tú empiezas a dudar, cuando tú empiezas a hablar en forma negativa de ti mismo, cuando tú dices, yo no lo voy a poder lograr, yo no lo voy a poder hacer, Señor, yo no puedo, hermano, le estás dando armas al diablo. Amén. Para que tú no lo puedas hacer. Señor. Cuando eres papá, los psicólogos te dicen que tú les debes hablar bien a tus hijos. Tú les debes hablar positivamente. Los debes animar, los debes consolar, los debes soportar. Les debes animar. Porque tus palabras en ellos van a marcar su forma de pensar. Amén. Si yo constantemente le digo a mis hijas, no pueden, van a crecer creyendo que no van a poder hacer nada. Amén. Pero la Biblia y lo que Dios dice es que tú sí puedes. Por eso el Señor le dice al débil, di fuerte soy. Dilo con tus palabras, pronuncia con tus palabras que eres fuerte. Porque tu forma de cambiar, tu personalidad o tu mentalidad va a depender de lo que tú hables. ¿Y cómo vas a hablar en victoria si no lees la palabra? Entonces, nuestro vocabulario debe estar nutrido por la palabra del Señor. Nuestro vocabulario tiene que estar nutrido por la Biblia. Cuando lees la Biblia, trata de leerla en voz alta. Si no te quedas dormido, a mí me ha pasado. Cuando tú la lees en voz baja o en tu mente, 5 minutos estás estás durmiendo. Pasa. Porque al diablo tu carne no le gusta. No le gusta. Tú quieres, pero no le gusta y te duermes. Cuando leas la Biblia, léela en voz alta. Yo estoy tomando la costumbre de leerla mientras camino. Así no me quedo dormido.
Y cuando tú hablas la palabra, la escuchas a la vez, te vas alimentando. Dios te puede decir algo. Dios siempre quiere hablarte, Dios siempre quiere animarte, así como yo a mis hijas siempre le digo, las amo, hija te quiero, tú puedes. Dios todos los días te va a decir, hijo, yo te amo, hijo, tú puedes. Aleluya. Entonces debemos entender, porque no seamos engañados de Satanás. La otra versión es mejor, me gustó más. Porque el diablo y sus maquinaciones o sus planes, dice otras versiones, o sus artimañas van a hacer que tú caigas. O aun cuando yo hablo mal de ti, también le doy armas a mi enemigo. Cuando yo digo, no, el coro no, le falta esto, le falta aquello, se escuchan mal. Yo estoy dándole armas al diablo para que pueda producir algo. Si tú te das cuenta, por muchas carencias que podamos tener, cuando tú le entregas tu vida al Señor, el Espíritu Santo ministra. Lo bueno del Espíritu Santo es que no necesita de indumentaria, necesita de un corazón que crea. Lo único que necesita el Espíritu Santo es que haya alguien que busque de Él y te puedas derramar. ¿Se acuerdan que la otra vez le dije, en la palabra menciona que Pedro y Juan dieron lo que tenían? Amén. Tú no puedes dar algo que Dios no te haya dado. Tú no puedes ministrar algo que tú no tienes. Y en este momento tenemos la palabra del Señor para ministrar. Podemos ser llenos del Señor para poder ministrar. Pero es necesario, hermanos, que no le des armas a tu enemigo. Cuando tú hablas mal de ti mismo, cuando tú hablas mal del hermano, cuando tú criticas al hermano, cuando tú enjuicias al hermano, le estás dando armas al enemigo. Y no oramos después de eso. Dice, si te das cuenta, criticamos más de lo que deberíamos orar. Juzgamos más de lo que deberíamos interceder. Amén. Hablamos más mal de nosotros mismos y de nuestra situación en vez de orar, o de pelear, o de guerrear. Amén. ¿Cuántos de ustedes oran por los predicadores? ¿Cuántos de ustedes antes de venir al culto se dan 5 minutos para orar por quién va a ministrar? ¿Cierto? Entonces cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú pronuncias, Señor, bendice a mi hermano Eduardo, a mi hermano Saulo, a mi pastora, a nuestro pastor Israel, a nuestro hermano Jonathan, cuando a ellos les toque ministrar, Dios algo va a hacer. Porque va a haber un respaldo de oración que va a romper toda cadena que el diablo pueda querer hacer o querer realizar. Yo necesito de tu oración. Y así también necesitas tú de la mía, pero es necesario que ya no le demos esas armas a nuestro enemigo. Cuando tú dices, yo no puedo, le estás dando armas a tu enemigo. Cuando tú dices, el hermano no me gusta por esto, por aquello, le estás dando armas al enemigo. Cuando tú empiezas a pensar o a hablar mal de alguien, empiezas a dividir. Para que el diablo pueda llegar a obstaculizar la presencia del Señor. Porque el Señor no se va a derramar donde haya división, donde hayan pleitos, donde hayan contiendas, donde hayan chisme, donde haya falta de perdón. Dios no se va a poder mover. Va a necesitar sanarte. Va a necesitar confrontar tu error para que te des cuenta que estás haciendo mal. Que cuando tú hablas, como dice la palabra, que nuestra agua sea agua dulce o amarga, pero no pueden ser las dos. O eres tibio o eres caliente, te entrego delante de ti vida o muerte, bendición o maldición. Hermano, siempre hay dos opciones. O hablamos mal de nosotros o hablamos bien de nosotros. Yo creo todas las promesas que el Dios nos ha dado. Amén. Yo entiendo, y yo creo que entendemos que el diablo en este momento se puede aprovechar por la situación en la cual estamos viviendo, la situación que está pasando nuestra pastora, nuestro pastor Israel. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Orar, guerrear, clamar, decirle al enemigo, tú no tienes potestad, tú no tienes autoridad, tú no tienes nada en este lugar.
te despojo de todas tus armas, todas tus artimañas, hermano. Es necesario que usted pelee. Amén. Es necesario que usted empiece a hablar en victoria, en bendición. Sé que es difícil cuando estás en problemas. Sé que es muy difícil estar con gozo cuando hay pruebas. Pero hay algo maravilloso que hace el Espíritu Santo que te da paz, te da consuelo. El Espíritu Santo va a trabajar en ti cuando tú empieces a soltar la palabra del Señor. Por eso la Biblia nos dice, tienes que hablar en salmos, en cánticos, en alabanza, porque cuando tú empiezas a soltar la palabra, el Espíritu Santo puede fortalecerte. Cuando tú estás débil, estás mal, o pecaste, o caíste, o quieres renunciar, empieza a proclamar la palabra del Señor en voz alta y el Espíritu Santo te va a ministrar. No te quedes con la depresión, no te quedes con la amargura, no te quedes con el pleito, te hace mal. Hermano, vivir en paz no significa guardarnos las cosas y no hablar. Vivir en paz es decirte, hermano, necesito hablar contigo, hay algo que me molesta. Y ahí evitas que el diablo haga algo. Amén. Evitas que el diablo use el chisme, evitas que el diablo te amargue, evitas que el diablo levante una fortaleza de división, evitas muchas cosas cuando tú hablas con madurez. No chismeando, no retando, por supuesto, no ser ordinario, no ser violento. Amén. Sino acercarte y decirte, hermano Daniel, me cae mal. Aquí estoy. Yo también me caigo mal. Y me aguanto. Pero es necesario hablar. Y hablar bien. Es necesario hablar y hablar en bendición. Señor, yo hoy tendré un día de bendición. ¿Cuántos lo dicen en la mañana? Señor, hoy yo tendré un día de victoria, de bendición, aunque no tengas trabajo, aunque haya lluvia, aunque haya tormenta, aunque no tengas plata para el pan, el Señor va a proveer. Con mi esposa hemos visto de alguna u otra manera el Señor provee. Y no es mi responsabilidad y ni siquiera es mi preocupación, porque dependo de Él. Amén. No es trabajo mío preocuparme por mí. Es trabajo del Señor bendecirte a ti. Lo que yo sí tengo que hacer es proclamar su palabra y reclamarla. Señor, te reclamo porque tu palabra dice que tú me proveerás. Te reclamo tu palabra porque me dice tu palabra que tú eres mi sostén. Tú eres mi roca fuerte. Tú eres mi provisión, tú eres mi amparo, tú eres mi refugio. Señor, quiero que estés conmigo. Pero cuando tú dices, Señor, yo no puedo, Señor, estoy cansado, Señor, mira las deudas, mira el frío, y te quejas, hermano, el Espíritu Santo no puede hacer el trabajo que le corresponde hacer en tu vida, porque tú te estás quejando, porque tú te estás lamentando. Cuando tú te lamentas, le estás diciendo al Señor, Señor, tú no eres capaz de resolver mi situación. Cuando tú te aquejas, cuando tú te amargas y empiezas a hablar mal y tu vocabulario se alimenta de la desesperación, tu vocabulario se alimenta de la derrota, cuando tu vocabulario y tus palabras se alimentan y provienen de lo malo, le estás diciendo al Señor que Él no puede hacer su trabajo, que Él no es suficientemente poderoso para poder hacer un cambio. Eso es lo que le estás diciendo al Señor. Por eso el Señor dice, cuando tomes el arado, no mires hacia atrás. No lo mires. No mires lo que está alrededor. No mires lo que esté pasando. Acuérdense que la Biblia nos dice, ponte un escudo. O sea, fíjate en lo que realmente importa. Que el Señor está contigo, tienes que ser fiel, tienes que ser constante. El Señor va a bendecir, el Señor va a proveer. ¿A quién de ustedes Dios no le ha dejado desamparado? A ninguno. En ninguna situación el Señor nos ha dejado solos. Amén. O desesperados, o angustiados al punto que digamos, Señor, me quiero un no. El Señor siempre ha estado ahí. Así es. Siempre ha estado ahí. Y eso es lo que el Señor quiere, que podamos entender que las artimañas del enemigo son las armas que nosotros le damos. Las armas que tú le das por causa de tu vocabulario es lo que para el mover del Espíritu Santo en tu vida.
Es lo que para el poder de Dios y lo que Dios quiere hacer en tu familia, en tu hogar. La Biblia dice que serás salvo tú, crees tú y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. El Señor te lo prometió. ¿Lo crees? Amén. ¿Lo reclamas? ¿Lo reclamas? ¿Lo reclamas? Es constante. La Biblia siempre habla de constante. Dice el versículo Juan 3:16, de tal manera Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en Él cree, pero ese cree es un constante. Todo aquel que sigue creyendo, todo aquel que sigue creyendo, que sigue creyendo, que sigue creyendo será salvo. Por eso el Señor nos muestra la oración de la viuda, que una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Hay un texto en Corintios, en Crónicas, que David dice, puse sobre los muros intercesores que oraran de día y de noche. Amén. Y que no le dieran descanso al Señor hasta que cumpliera su palabra. Amén. No le des descanso al Señor hasta que cumpla su palabra. Por eso yo al Señor le reclamo, Señor, dice tu palabra, no lo digo yo. Tú me has dicho que mi familia debe llegar, que mi hogar tiene que estar, que mi cónyuge, que mis hijos, que mis nietos tienen que estar, porque lo dice tu palabra. Amén. Señor, te la reclamo, Señor, te la reclamo. Dice la palabra que, Señor, yo todo lo puedo. Dice tu palabra que tú me provees. Dice tu palabra que yo tengo que seguir hacia adelante. Dice tu palabra que tú eres mi consuelo. Dice tu palabra que tú eres mi fuerza. Entonces te das cuenta, cuando tú le das las armas al enemigo, todo va patas por arriba. Y las cosas van mal. El llanto no te deja ver, ¿cierto? Cuando lloras, no te deja ver. Por eso el Señor te consuela, por eso el Señor te toma, te seca las lágrimas, te dice, ya, mírame a mí. Por eso el rey David dijo, ¿a quién voy a mirar? ¿A dónde alzaré mis ojos? Pero para poder mirar tienes que secarte las lágrimas, dejar de llorar y decirle, Señor, aquí estoy, te puedo ver. No veo los montes, no veo la economía, no veo la salud, no veo estos reinos que me puedan dar algo. Te veo a ti, peleando por mí. Y las cosas cambian. Gloria a Dios. Te das cuenta que cuando el Señor, cuando tú empiezas a mirar a Dios y empiezas a dejar de hablar en un lenguaje pesimista, las cosas cambian. El Señor te da ánimo para seguir. El Señor te da el vigor para seguir andando. La fuerza interior para seguir caminando. Dice la palabra que el Señor da ímpetu, vivifica tu vida. Amén. Le da ánimo a tu corazón. Pero cuando les miras a Él, entonces es necesario, hermano, de mirarle. Sécate un poquito las lágrimas, deja que el Señor pelee por ti. Es difícil soltar las cosas, es muy difícil. Es difícil porque muchas veces nos aferramos al dolor, nos aferramos a la desesperación, nos aferramos a algo negativo, nos aferramos a una mala relación, nos aferramos a un mal trabajo, nos aferramos a algo vano, nos aferramos a una cierta seguridad de algo pasajero. Pero cuando sueltas esas cosas y le dices, Señor, yo confío en ti, las cosas cambian. En verdad cambian. Cuando el Señor empieza a administrar tu vida, cuando cambia tu lenguaje, tu vida empieza a ir de victoria tras victoria, de poder tras poder. Amén. Y yo creo que todos queremos eso. Amén. Venimos aquí simplemente, no creo que vengamos aquí a mirarnos las caras. Venimos aquí para ser ministrados, para entregar alabanza, para bendecir a nuestro hermano, para perdonar, para ser perdonados, para ser ministrados. ¿Cuántos de ustedes le dicen al que está a su lado, necesitas oración? Yo estoy tomando esa costumbre hoy. Pero siempre es necesario mantener la línea para que no se transforme en un chisme. Siempre es necesario mantener la madurez para que no se transforme en un cagüín el tema. Pero es necesario orar los unos por los otros. Es necesario declarar bendición hacia tu vida. Es necesario declarar bendición sobre tu familia, sobre tus hijos. No importa la situación. Cuando tú empiezas a soltar la palabra de bendición, Dios algo hará.
Cuando tú le dices al problema, la palabra del Señor dice que yo tengo que estar en paz, que ni plaga ni nada tocará mi morada. Entonces le muestras al diablo que tú has cambiado. Cuando el diablo viene con un problema y tu reacción primera es alabar, frenas todo lo que el enemigo está haciendo. Porque él tiene la costumbre de que eso no ocurra. Él tiene la costumbre de que sus planes son ejecutados y son ejecutados bien. Por eso mucha gente se va de la iglesia. Por eso muchos pastores renuncian. Porque el diablo está acostumbrado a ver una iglesia que hable y que llene su lenguaje desde la desesperación, desde la derrota, desde la condición. Le extraña al diablo y arranca cuando tú hablas en victoria y en bendición. Gloria a Dios. Y allí es donde el diablo está huyendo por 7 caminos. Amén. Porque no sabe enfrentarse a alguien que habla bendición en una mala situación. No lo sabe hacer. Porque Dios pelea por ti. Cuando viene un problema y una situación y tú le dices, Señor, yo te alabo, el diablo dice, pero ¿qué pasó aquí? Algo ocurrió y me tendré que ir. Porque yo no puedo estar enfrente de una persona que alaba, yo no puedo sostenerme enfrente de una persona que alaba al Señor y que tiene un lenguaje de victoria. El diablo no puede. Huye delante de ti. Porque tú empiezas a hablar en victoria. Porque tu lenguaje empieza a hablar bien. Cuando empiezas a hablar bíblicamente bien de tu vida, de tu matrimonio, de tu hogar, de tu familia, de tu salud, de tu economía, de tu prosperidad, el diablo tiene que huir. Y tu lenguaje va a cambiar también tu forma de caminar. Tu lenguaje va a dictaminar tus pasos, tu forma de ser, tu forma de pensar. ¿Has visto esas personas, sobre todo los niños, cuando son demasiado tímidos? No saben cómo expresarse porque le tienen tanta timidez al miedo escénico que su vida muchas veces se apaga. Y todo el talento que puedan tener se apaga. Muchas veces nos pasa eso. Todo lo que tenemos que dar en Dios se apaga porque hablamos mal. Hablamos pésimamente. Hablamos diciendo, como te digo, no podemos. Siendo que sí puedes. Siendo que si tú te atreves, las cosas van a cambiar. Así que podemos tener temor, sí, podemos tener temor. Podemos hacerlo si somos personas, somos humanos, es normal. Pero es anormal que le sigas dando tus armas a tu enemigo. Amén. Eso no lo puedes permitir. No puedes permitir que la mala situación condicione tu lenguaje. No puedes seguir permitiendo que tu situación controle tu fe. ¿Se has dado cuenta? Que viene una mala situación y ya no tienes fe. Ya entra la desesperación, entra la duda, entra el nerviosismo y el Señor en dónde está, y Señor dónde estás, y el Señor nunca se ha apartado de ti. Tu lenguaje cambió. Y cuando tu lenguaje cambia, tu entorno se nubla. Porque la desesperación es lo que le están levantando. Están levantando un muro de desesperación con un lenguaje derrotista. Por eso la palabra del Señor dice que tú y yo debemos hablar bien. Todo lo puro, todo lo santo, en eso pensad, pero también tienes que hablar con salmos, con cánticos. Amén. Con una palabra sazonada, dice la palabra del Señor. Que tu boca empiece a bendecir. Que tu boca empiece a soltar las palabras que el Señor te ha dado a conocer y a entender. Lee la Biblia y como te digo, léela en voz alta. Si es posible, camina, porque si te sientes el cansancio del día, te va a dar sueño. El cansancio del día te va a dar sueño. Tienes que pelear contra el sueño. Lee la palabra caminando, 5 minutos. Y va a ser lo suficiente para que empiece Dios a hacer algo en tu vida. 5 minutos. Hermano, por un mes va a ser suficiente. Vas a ver un cambio tremendo. 5 minutos por un mes. 5 minutos. Después te das cuenta que esos 5 minutos instantáneamente van a ser 10 o 15 o media hora. Porque te vas a acostumbrar, le vas a encontrar la delicia a estar leyendo la palabra del Señor, ya la ves ministrado por el Espíritu Santo. Cuando tú hablas,
tu pensamiento se empieza a estructurar conforme a la palabra del Señor. Y tu vida de victoria empieza a funcionar. Y eso es lo que necesitamos, que nuestro lenguaje cambie para obtener una vida de victoria. Sí, Señor. Amén, póngase de pie. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra me dice que eres tú quien pelea mis batallas. Señor, porque tú has dicho, Señor, que tú bendecirás esta congregación. Señor, hemos visto tu mano sobre la vida de tu sierva, nuestra pastora, Señor. Y clamamos para que cada hermano de nuestra congregación, Señor, sea un potencial fuego en tu mano. Para que cada hermano de nuestra iglesia sea fuego en tu mano. Para que cada hermano de nuestra iglesia sea bendecido, sea prosperado, sea, Señor, lleno de fuerza, lleno de tu Espíritu Santo. Clamamos, Señor, pidiéndote perdón por toda palabra en contra nuestra, por toda palabra en contra de nuestra congregación, en contra de nuestra pastora, en contra de nuestros líderes, en contra de nosotros mismos. Perdona, Señor, nuestra falta de fe. Perdona, Señor, nuestro lenguaje de derrota, de pesimismo, Señor. No permitas que seamos como aquellos 10 espías, Señor. Permítenos ser, Señor, tus guerreros, Señor. Permítenos, Señor, hablar en victoria, en bendición y poder decir, Señor, que los comeremos como a pan. Amén. Señor, permítenos, Señor, vivir en victoria cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.